Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que lo estén viendo este nuevo vídeo de catequesis, gracias a Dios. Bueno, ya vamos en el tema 10 del libro de actividades, del libro de que ustedes, estamos llevando de formación. Pues bueno, esperando se encuentren bien con sus familias. Vamos a tocar este tema 10, que por su título ya lo dice ahí. Por la acción del Espíritu Santo, Jesús se hace presente en la Eucaristía. El objetivo de este tema es contemplar y agradecer la acción de Dios Espíritu Santo que hace presente a Jesús en la Eucaristía, el ser consagrados el pan y el vino, para apreciar este don y alimentándonos de él, vivir en el amor. Bueno, ¿qué quiere decir todo este objetivo? Que aprendamos que gracias a la acción de este Espíritu Santo que ustedes y yo recibimos mediante el bautismo, y lo vamos a reafirmar en el sacramento de la confirmación, ese mismo Espíritu Santo hace que suceda algo extraordinario en las misas, que es que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús real, ¿sí? Para nuestros ojos humanos, si ustedes ven, pues dicen, o sea, no pasa nada, la oblea o el pan sigue siendo el mismo, el vino, pues no lo veo que se convirtió en sangre, veo que sigue siendo el mismo vino. Sustancialmente tal vez sí, físicamente hablando, pero realmente después de la consagración que hace el sacerdote, pues se convierte en cuerpo y sangre de Jesús, gracias al Espíritu Santo. Entonces, pues es lo que vamos a ver en este pequeño tema, en esta pequeña catequesis, cómo el Espíritu Santo actúa mediante el sacerdote para que el pan y el vino se conviertan en Jesús presente, vivo y real y glorioso. Bueno, vamos para allá, pero antes de iniciar nuestro tema, vamos con la oración. Y juntos, donde quiera que se encuentre, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de amor, Espíritu de vida, Espíritu consolador, ven a cada uno de nosotros. Ven a nuestra comunidad, con tu ayuda aprenderemos a amar y a perdonar. Solo con tu presencia en nosotros seremos capaces de entregarnos como regalo para los demás. Solo tu fortaleza nos sostiene en nuestro caminar. Solo con tu ayuda seremos capaces de lanzarnos a servir a nuestros hermanos. Permite que ahora contemplemos mejor el valor de la Eucaristía, para que, acogiendo a Jesús presente en este pan de vida, demos testimonio del grande amor que nos tiene y vivamos en comunión y en fraternidad entre nosotros. Amén. Pues bueno, antes de iniciar el tema, vamos a ver esta pequeña historia. ¿Qué nos quiere decir esta historia para irnos poniendo en contexto? Vamos a leerlo y me van siguiendo ustedes también. Una historia verdadera ocurrió en Angola, África. Una comunidad de religiosas misioneras vivía en una zona azotada por las guerrillas. Una larga guerra civil había costado ya muchas vidas. Los misioneros habían sufrido la llegada de las escuadras de guerrilleros que saqueaban cuanto encontraban y mataban gente inocente. Varios misioneros habían muerto ya. Sucedió que un día la gente de la aldea avisó a las hermanas que venían los guerrilleros, pero era demasiado tarde para huir a esconderse. Una de ellas fue a la capilla y escondió el Santísimo Sacramento dentro de un costal que colgaba en una habitación. Cuando llegaron los guerrilleros, revisaron toda la casa y preguntaban con insistencia: ¿cuántas personas viven en esta misión? 5, contestaron las hermanas. Aquí estamos 3, y 2 están visitando otras comunidades para llevar medicina y alimentos. ¿Y no hay nadie más? ¿Están seguras? Sí, no hay nadie más. Qué extraño, dijo uno de los guerrilleros, porque cuando entré en esta habitación juraría que había alguien ahí escondido. Cuando los guerrilleros se retiraron de la misión, las hermanas se reunieron asustadas, pero una de ellas estaba además sorprendida y agradecida porque en la habitación donde el guerrillero afirmaba haber sentido la presencia de alguien, justo ahí, sin que nadie más
que ella lo supiera, había escondido a Jesús Eucaristía dentro de aquel costal. Cuando lo compartió el resto de las hermanas, fueron a aquel humilde costal y sacaron de su escondite el pequeño copón con las hostias consagradas, y se sintieron más que nunca y protegidas y acompañadas. Bueno, después de leer este fragmento, yo les quisiera preguntar a ustedes que me escuchan y ven estas pequeñas láminas. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace cuestionarse ustedes mismos? Yo sé que ustedes están adolescentes, están chiquillos, y algo muy importante, la mayoría de ustedes va a hacer su primera comunión o alguien ya hizo su primera comunión. Bueno, pero ¿qué quiere decir todo esto? Pues bueno, quien vaya a hacer su primera comunión, pues va a estar consciente que en esa primera comunión, como su nombre lo dice, va a ser su primera comunión con Cristo sacramentalmente. ¿Qué quiere decir? Que físicamente ese pedacito de pan que pareciera no tener significancia, lo van a recibir ustedes y lo van a consumir, que es el cuerpo de Cristo. Algunos ya lo han hecho, pero dejaron de ir a misa, etcétera, no lo sé, o algunos que siguen llegando. Bueno, ahorita no porque pues estamos en un tiempo de cuarentena, no podemos salir, pero bueno, algunos que lo han podido recibir. Sabe a un pedacito de pan cualquiera, pero no es un pan cualquiera, es porque ya no es pan, sino es cuerpo de Cristo. Y espero no confundirlos con esto, jóvenes, pero quisiera que entendieran este concepto porque precisamente algunos de nosotros ya no creemos que Jesús está presente. ¿Qué quiere decir? Que lo vemos como que si fuera cualquier eh, pan. A veces pasamos frente al templo, frente al sagrario, y ni siquiera nos arrodillamos, nos signamos siquiera, o nos santiguamos, o sea, ya no le hemos pedido como que esa reverencia, ese respeto, ese culto a Jesús, que aunque a ver, tal vez el catequista, el padre, o el sacerdote, o nuestros papás no han dicho, es Jesús, pero a nosotros como que, ¿será que existe? ¿Será que no? Es mentira, es un show, lo crearon los extraterrestres, no sé que algunos de ustedes haya tenido algún tipo de este pensamiento, o al escuchar esto se estarán preguntando, ¿realmente existe Jesús? ¿O realmente Jesús está en la Eucaristía? Bueno, es algo que nosotros debemos descubrir constantemente, ¿no? Y en este tema, pues esa es la idea, que con la luz del Espíritu Santo podamos descubrir que Jesús está realmente ahí, y no solo mediante un concepto de decir, bueno, sé que existe, pero no puedo sentirlo. Qué importante es sentir verdaderamente a Jesús en Eucaristía y por qué le seguimos y por qué seguimos aquí o por qué Wilder sigue siendo catequista sabiendo que Jesús está ahí presente, vivo y glorioso en ese pedacito de pan sin levadura. Pero ahora bien, vamos a iluminar nuestra vida, vamos a iluminar nuestros conceptos a la luz del Evangelio. Y ustedes pueden buscar esa cita bíblica si quieren en casita, Marcos capítulo 14, versículos 17, 18 y 22 al 24. ¿Y qué nos dice ese versículo? Bueno, dice, al atardecer llegó Jesús con los 12, o sea, sus apóstoles, y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ya sabemos quién es que le iba a entregar, ¿no? Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar las palabras de bendición lo partió y se lo dio diciendo, tomen, este es mi cuerpo. Ojo con esa parte. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que sería derramada por una muchedumbre. Palabra del Señor. ¿Qué quiere decir estos jóvenes? Esto es palabra de Dios, palabra del Señor. Es uno de los evangelios. Si se dan cuenta, dice en el versículo 22, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Sí? Y ustedes han escuchado esta frase o en este conversatorio también en la misa, cuando el Padre dice, y dándote gracias,
Tomó el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y si se dan cuenta, ahí dice, esto es mi cuerpo. Aquí no lo puedo subrayar, ¿verdad? Ahorita, o creo que sí. Creo que no. Voy a ver si sí. Así, aquí está mi puntero láser. Esto es mi cuerpo. No dice, esto se parece a mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, esto va a ser mi cuerpo. No, dice, esto es. Así como tú a veces dices, este es mi mano, ¿no? Este es mi ojo, o sea, te pertenece, eres tú. Entonces lo mismo dice Jesús, esto es mi cuerpo. Ni siquiera lo duda un instante. Y luego dice, toma la copa o el cáliz y dice, se lo entrega a todos, igual se los pasa a todos sus discípulos y le dice, esto es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Bueno, esto es lo que dice el Padre en misa, pero dice, esto es mi sangre. Quiero que eso les quede muy bien marcado en su cabecita y en su corazón, que es el verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre, ¿sí? No es un invento del humano, no es algo que lo inventó el Papa, no es algo que lo inventó un obispo, no. Jesús mismo es quien toma, si su nombre, digo, como usted aquí dice Jesús, ¿sí? Tomó pan y él lo que dijo, tomen mi cuerpo, luego tomó la copa y dijo, esto es mi sangre. O sea, Jesús mismo es quien instituye este sacramento. Si ustedes les preguntan quién creó la Eucaristía o quién celebró la primera misa, fue mismo Jesús. ¿Sí? Que no se les olvide eso. Fue mismo Jesús quien celebró la primera misa y le dijo a sus discípulos que hicieran eso en memoria de él. Pero ¿cómo sucede esto? Y por ahí les puse una imagen de Jesús, una imagen representativa, Jesús tomando el pan, tomando el cáliz. ¿Cómo sucede esto? Bueno, Jesús en su momento les dijo, hagan esto en conmemoración mía o en memoria mía, dependiendo de la versión de los evangelios. Es decir, es como si nuestro papá, nuestro abuelito dijera un testamento, ¿no? Así como diciendo, esta casa es de tuya, ¿no? O papá, por ejemplo, ya que les dijera, bueno, me voy a ir 15 días, pero van a hacer todos los días, van a limpiar su cuarto. Ejemplo, ese es un ejemplo así a grandes rasgos, ¿no? Entonces ustedes lo van a hacer durante 15 días porque pues se lo está ordenando papá, ¿no? Igual Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. O sea, es mismo Jesús quien les dice que lo sigan haciendo porque este es su cuerpo. Y por esa razón, sus apóstoles siguieron haciendo esto y dicen, ay, Willer es un mentiroso, ¿dónde dice? Váyanse al libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí van a ver toda la historia de que los primeros discípulos, los primeros cristianos, comenzaron a celebrar la última cena, la Eucaristía, la misa, y esto se fue dejando en generación en generación a lo que se le conoce en la iglesia como tradición, ¿sí? Entonces, es Jesús mismo quien da este mandato. No lo dijo el Papa, no lo dijo un obispo, nadie, lo dijo mismo Jesús, ¿sí? Ahora bien, el momento de la consagración, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿y en qué momento se convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿En qué momento pasa? ¿O en qué momento de la misa es lo que sucede? Bueno, en ese momento de pasar del cuerpo a la sangre de Cristo se le conoce como transubstanciación. No lo puse aquí, se me pasó, pero así se le llama, transubstanciación, que quiere decir que pasa de un estado a otro. Entonces, aquí les puse las plegarias eucarísticas 3 y la plegaria de niños, donde el padre o el sacerdote es donde hace la consagración de los dones, de los pan y del vino. En este momento es en el que nosotros, dentro de la misa, es que nos ponemos de rodillas, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos de rodillas,
es porque el padre, el sacerdote, está haciendo la oración de consagración, precisamente para que suceda esta transubstanciación. Y bueno, ahí dice, plegaria 2, te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu. Te pedimos humildemente que con el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y sigue, ¿no? Plegaria 3, por eso, Padre, te suplicamos por el mismo Espíritu, que estos dones que hemos separado para ti, que llenos de tu Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo y un solo Espíritu. Y ya en la plegaria 2 de reconciliación te rogamos santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones. Y plegaria de niños 2, danos de tu Espíritu de amor a los que participamos en esta comida. Bueno, estos son unos ejemplos de plegarias eucarísticas. Hay más, por eso dice hay plegaria 1, plegaria 2, plegaria 3, plegaria 4, dependiendo el momento, dependiendo el padre o el sacerdote el cual elija. Aquí solamente se muestran algunos. Pero cuando ustedes escuchen esto y el padre ponga sus manos, porque esto es un suceso que pasa en la misa, si no han puesto atención, pues bueno, yo se los digo. Cuando el Padre extiende sus manos sobre el cáliz y las hostias, en ese momento nos tenemos que poner de rodillas, porque el Padre está a punto de pronunciar la plegaria eucarística. ¿Sí? Entonces, mediante esta plegaria es donde el Espíritu Santo baja. Ojo, no se olviden de este tema, dice, por la acción del Espíritu Santo, Jesús se hace presente en la Eucaristía. Entonces, si no fuera por el Espíritu Santo, no se pudiera suceder esa transubstanciación, ese estado de pasar a pan y vino al cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, gracias al Espíritu Santo es que sucede esto, ¿no? Entonces, ustedes no lo pueden ver físicamente, ¿verdad? O sea, con nuestros ojos humanos no podemos verlo, pero realmente lo que está pasando ahí es que el Espíritu Santo desciende y baja para consagrar ese pan y ese vino. Ojo, que no se les olvide, porque hasta puede ser pregunta de examen en algún momento, porque es el Espíritu Santo quien hace todo este milagro, ¿no? Este milagro extraordinario. Bueno, no quiero hacer tan largo este tema, no quiero ser tan tedioso, entonces vamos a reflexionar pues mediante este tema. Y yo sé que ahorita jóvenes se están preparando para su comunión, su primera comunión, aunque tal vez no nos vemos físicamente, no nos vemos, y que mediante estos videos trato de explicarles un poco el tema, un poco la catequesis, y sé que es mínimo porque podemos aprender mucho más, aclarar dudas, por decirle más, pero bueno, no podemos, pero trato de que ustedes comprendan un poquito este misterio. Entonces, jóvenes, miren, ustedes yo sé que no están yendo a misa, ni sus papás, ni ustedes, pero hay misas en línea, hay misas en Facebook, en YouTube, ustedes pueden entrar ahí y ver misa, no hay excusa. Pero como nosotros, quienes ya podemos comulgar, quienes ya podemos hacer la comunión, pero no podemos porque no estamos dentro del templo, ahorita en tiempo de cuarentena, esta oración deberían de hacerla ustedes o sus papás. ¿Sí? Cuando el padre, el sacerdote, empieza a dar la comunión, como no lo podemos recibir físicamente, entonces ustedes pueden rezar esta oración que se llama comunión espiritual. Y dice así: creo, Jesús mío, que estás realmente, verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo ardientemente recibirte dentro de mí, mas ya que no es posible hacerlo en este instante. Ven espiritualmente a mi corazón. En ese momento podemos hacer un momento de silencio, un momento de meditación, y seguimos después con la continuación de esta oración. Dice: y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esa es una oración para recibir a Jesús de Eucaristía espiritualmente. Por eso su nombre lo dice comunión espiritual. No lo recibimos físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, jóvenes, por favor, yo sé que somos adolescentes, somos jóvenes, pero por favor, no dejen de orar ante el Santísimo del Sacramento. Él está ahí. ¿Sí? No olvidemos que fue mismo Jesús quien lo instituyó. Mismo Jesús fue quien dio el mandato, y fue quien quiso así quedarse entre nosotros, y que está verdaderamente presente. No es una broma, no es un juego,
no es algo que nos creamos en la mente, es verdadera Dios y verdadero hombre ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Ojo, por ahí hay videos en YouTube, si ustedes pueden buscarlo, como la Eucaristía en ocasiones, ese pan se ha sangrado, ese pan se ha convertido en carne cuando el sacerdote está ahí. Se le conoce como milagros eucarísticos, donde el cuerpo y la sangre de Cristo verdaderamente se hace sangre, ¿sí? Verdaderamente se hace carne. Son milagros que han sucedido a lo largo de nuestro mundo, una forma de que Dios se manifiesta para demostrar que realmente está ahí, y no dudemos de ello. El día jueves, este jueves, vamos a celebrar Corpus Christi, entonces espero que ustedes puedan recibir a Jesús espiritualmente y vivan esta fiesta. Y como último, memorizamos. ¿Es importante la Eucaristía? Sí, la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo se une a toda la humanidad a su sacrificio de alabanza y de acción de gracias, ofrecido una vez por todas su cruz al Padre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1407. Esto es lo que nos dice nuestra Iglesia. Sí, es importantísimo porque pues es el tesoro más valioso de nuestra Iglesia. Como ya lo vean en la historia de África, pues ellas lo escondieron pues porque no querían que profanaran a Cristo, porque sabían que estaba ahí presente. Entonces es el tesoro más grande que tenemos, no solo en la Iglesia, sino en el mundo. ¿Quién ofrece el sacrificio eucarístico? Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien a través de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico, y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies del pan y el vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 410. ¿Sí? Entonces, es Cristo quien hace esto, y es el pan y el vino que se presentan realmente en ese momento de consagración. ¿Quién puede celebrar la Eucaristía? Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, no lo puede ser cualquier gente, no lo puede ser un pastor de otra iglesia, no. Solo los sacerdotes presbíteros, ¿sí? Que es el segundo grado del sacerdocio. Quienes tengan esta autoridad mediante el obispo, sean ordenados, pueden ofrecer la Eucaristía. ¿Cuáles son los signos esenciales de la celebración eucarística? Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de uva, sobre los cuales es invocada una bendición del Espíritu Santo y el sacerdote pronuncia las palabras de consagración dichas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes y este es el cáliz de mi sangre. Pues bueno, estos son los signos esenciales en donde Cristo Jesús se hace presente en la Eucaristía. Entonces no se olviden, jóvenes, que es Jesús mismo quien la instituye y que realmente está presente Él ahí y que gracias al Espíritu Santo ocurre esto. Entonces, y gracias a que también los sacerdotes pues tienen esa autoridad y ese poder de Cristo de celebrar la Eucaristía. Si tienen alguna duda, jóvenes, con gusto se las resolveré. Si les queda alguna inquietud por ahí, háganmela saber para aclararlas mejor. Hasta aquí termino esta pequeña catequesis, este pequeño tema. Espero que nuestro Señor Jesús y nuestra Madre Santísima les bendiga y los proteja y los guarde siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Espero verlos en el próximo tema 11, ya gracias a Dios. Y pues bueno, cuídense mucho y un enorme abrazo de su catequista. Hasta luego.